Bienvenidas, hermanitas. Hoy vamos a continuar con la lectura o estudio del libro de Números. Y hoy vamos a ir a los capítulos 11 y 12. La semana pasada estuvimos viendo los capítulos del 1 al 10, donde todavía yo estaba en el monte Sinaí. Ahora vamos a ver los versículos, capítulos 10 y 2, 11 y 12, donde se está trasladando desde Sinaí hacia Parán. Y vamos a ver lo que pasó en ese camino desde Sinaí hacia Parán. Entonces, voy a compartir con ustedes este PowerPoint. Aquí vamos a presentar esos capítulos 11 y 12. Camino al desierto de Parán, los oyó Jehová. Y quiero enfocar estos dos capítulos a que Dios los oyó. ¿Ok? Aunque están en el camino, están saliendo del monte Sinaí ahora mismo, empacan todo, salen ese caminar por el desierto de Sinaí para ir hacia el desierto de Parán. Aquí le tengo el mapa. Um, Aquí están donde yo estaba originalmente. Recuerden que desde Egipto hasta el monte Sinaí, donde ellos iban a ir a adorar a Dios, eran 3 días de camino. ¿Se recuerdan? Déjanos ir 3 días de camino para que vayamos a adorar a nuestro Dios. Eso lo pueden leer allá por Éxodo, ¿ok? Aquí está el monte Sinaí. Este es el desierto de Sinaí donde ellos han estado hasta ahora. Este es el monte de Dios, monte Oreb, o monte Sinaí, como quieran llamarle. Ahí es donde Dios se le presentó a Moisés y les dio las tablas. Y ahora ellos se están moviendo hacia el desierto de Parán, ¿ok? Aquí, este es el desierto de Parán, hasta hacia esta área que se están moviendo. Para que sepan, este es el lugar donde ellos se supone que vayan, Canaán. Esta es la tierra de Canaán. Toda esta área aquí es Canaán. O sea, que si ellos estaban aquí y ellos salían por aquí derecho, podían llegar en 2 o 3 semanas. ¿Ok? Pero Dios lo mandó a que vayan a Sinaí, 3 días de camino. Ahí duraron, cuando, como pudieron ver, 2 años. ¿Recuerdan que leímos eso? Que ya era el segundo año y estaban celebrando la Pascua, el segundo año de la Pascua. Y recuerden que ellos salieron ese día que estaban celebrando la Pascua. Y 2 años después están otra vez celebrando la Pascua aquí en el monte Sinaí. ¿Ok? Luego, pues, la Pascua la celebraron por primera vez la noche que salieron de Egipto. Ok. Ahora están ellos yendo hacia el desierto de Parán. Y esto que pasa desde Sinaí hasta Parán es lo que vamos a estar estudiando hoy. No Parán. Parán lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Ahora vamos a ver desde Sinaí hasta Parán este camino. ¿Ok? El proceso en el camino. Dios los oyó. Antes de empezar a, eh, a mirar el libro de números, me gustaría que leyéramos Primera de Corintios 10, 1 al 11. Ay, espérense un segundito porque quiero compartirle la Biblia mientras están viendo mi PowerPoint con mis notas. Quiero compartirle la Biblia porque hay unas cosas que quiero que leamos directamente de la Biblia y no solamente que veamos mis notas que están resumidas, para que podamos ver los 2 capítulos completos en la noche de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a ir aquí al Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Ok? Ya. Ok, vamos a leer Primera de Corintios 10, 1 al 11, porque para poder entender la importancia de estos versículos de números, necesitamos ver qué aplicación tiene para nosotros. ¿Ok? Y esta es la aplicación. Y yo sé que es extraño que ahí siempre la aplicación la vemos al final, pero hoy yo quiero que vayamos a Primera de Corintios para que veamos la aplicación al principio. Y de esa forma, cuando leamos luego la escritura, podemos entender de qué nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 al 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hablando de cuando pasaron por el mar y en seco con Moisés, ¿verdad? Eso está en Éxodo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el alimento espiritual. Ustedes saben que ese alimento espiritual era el maná. Todos comían de ese maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Fíjense, una roca que los seguía por todo el desierto y ellos bebían de esa roca. ¡Wow! Y esa roca era Cristo. ¿Ok? Pero de lo más de ello no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Se dan cuenta lo importante que son estas escrituras? Ellos están hablando precisamente de lo que nosotros vamos a estar leyendo. ¿Ok? Ellos están hablando, van a hablar aquí de las cosas que nosotros vamos a estar leyendo en el libro de Números, que fue las cosas que ellos pasaron en el desierto. Y dice que estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas. Hermana, no es para decoración ni para llenar Biblia. El Señor no necesita llenar Biblia. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Ahora, cuando usted lee estas historias, usted ahora la va a leer desde otro punto de vista. Ya no es una simple historia del Antiguo Testamento, es algo que ha sido escrito para mí. ¿Alguna vez había visto estas historias de esa forma? Escritas para mí, para que me sean un ejemplo, para que yo no haga las mismas cosas que ellos hicieron. ¿Me sense? ¿Sí? Entonces vamos ahora a leerlo. Entonces, mis notas le puse, todos fueron bautizados, igual que nosotros. Todos comían del mismo pan, nosotros también comemos de la cena del Señor. Todos bebían la misma agua, en el caso de nosotros sería la sangre de Cristo. De los más no se agradó Dios. La mayoría cayeron muertos en el desierto. Y dice que no codiciemos, que no seamos idólatras, que no forniquemos, que no tentemos a Dios y que no murmuremos. Y eso de murmurar, hermana, es quejarse. Nosotros no usamos la palabra murmuración, pero usamos la palabra quejarse, chismear. Esa es otra palabra que también va dentro de las murmuraciones. Voy a ponerlo aquí porque se me olvidó. Chismear. No murmuremos, no chismear. El verso 10 nos aclara. Cayeron, perecieron por el destructor, esos que estaban murmurando. Y allá vamos entonces en el día de hoy a ver Números, capítulo 1, 11, capítulo 11, verso 1 y 3. ¿Ok? Números, capítulo 1, capítulo 11, verso 1 al 3. Aquí vamos a empezar y yo les tengo en mi Biblia, aquí al ladito ustedes pueden ver los diferentes colores que les tengo y estos colores tienen un propósito, ¿ok? Vamos a estar mirando, hermana, Dios nos está oyendo. Esto es algo muy importante. En estos dos capítulos vamos a ver dos cosas. Bueno, no dos, tres. Dios nos oye, no solamente cuando estamos orando. Oigan bien, miren, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Ustedes creen que estaba orando el pueblo? No dice que estaba orando. Dice que se quejó el pueblo y lo oyó Jehová. Espérate. Wanda, tú me estás diciendo a mí que cuando yo me quejo, Dios me oye, aunque yo no esté orando. Sí, hermana, eso es lo que dice la Biblia, no yo. Eso es lo que dice la Biblia. Y hermana, dice que ardió su ira.
y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado, tú me estás diciendo que cuando yo me quejo, Dios se enoja y manda de su fuego y me puede castigar. Sí, hermana, demos gracias a Dios que estamos bajo la gracia. El asunto es que nos la apuntan. El Señor no nos manda fuego, pero nos la va apuntando para el día del juicio mandarnos al fuego, si no nos arrepentimos. El entender que Dios te está oyendo cuando tú te estás quejando es sumamente importante, porque nosotros pensamos que Dios solamente nos oye cuando nosotros vamos en oración. Y eso es un error pensar eso. Dios solamente oye cuando yo digo, Padre Dios que está en los cielos. Entonces Dios dice, ah, me estás hablando. No, hermana. Dios está oyendo las quejas de su pueblo. Dios está oyendo los chismes de su pueblo y eso lo vamos a ver ya mismo, ¿ok? Entonces, dice que clamó el pueblo, le clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. ¿Ven la diferencia donde dice que el pueblo se quejó y Dios lo escuchó? Y ahora vemos a Moisés orando y Dios lo escuchó también y dice que el fuego se extinguió. O sea, vemos que Dios oye al que se anda quejando y también oye al que está orando, al que le está clamando. Dios lo escucha también. Cuando el pueblo viene y clama a Moisés, ¿por qué el pueblo no clamó a Dios? ¿Por qué el pueblo no clamó a Dios directamente? ¿Sabían ellos que estaban en pecado? ¿De dónde viene ese fuego? Dice que vino fuego de Jehová. Al campamento dice que vino fuego de Jehová. No sé si recuerdan allá en la historia de Elías con los profetas de Baales. Dice que cuando Elías oró, bajó fuego del cielo, hermana. Fuego de Jehová bajó del cielo y consumió aquel holocausto. Aquí vemos que el fuego de Jehová bajó. Él se airó, se enojó, porque él oyó la queja. Salmo 139:4 dice que aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Cuando tú escuchas a este salmista diciendo estas cosas, entendiendo, porque el salmista entendía, wow, el Señor sabe la palabra que va a hacer. No tiene que ser una oración. A veces pensamos que es solamente la oración, pero no. Cualquier palabra, aún palabras soeces, palabras necias que salgan de tu boca, el Señor las está escuchando. Ay, se me olvidó esa escritura. ¿Saben que hay una escritura que dice que nosotros vamos a ser juzgados por las palabras que salen de nuestra boca? El día del juicio, el Señor nos va a reclamar esas palabras que salieron de nuestra boca y vamos a ser juzgados por ellas. Saber que el Señor la sabe, que Él la está oyendo, la sabe y cuando tú la dices, Él las oye, sean buenas o sean malas. Los versos 4 al 15. Vemos que el pueblo volvió a quejarse otra vez. Recuerden que vamos en el camino y el pueblo volvió a quejarse otra vez en el verso 4. Y tú dices, pero lo dice así, volvieron a llorar otra vez. Pero ahora la queja era, ¿quién nos diera a comer carne? Oye, el nuevo llanto de ellos. Y no es que están en oración, están solamente llorando. ¿Quién nos diera a comer carne? Ay, si yo me acuerdo del pescado que comíamos en Egipto, de balde, dicen ellos. Ellos no se acuerdan que eran esclavos. Ellos no se acuerdan que eran a latigazos. Pero ellos dicen que lo comían de balde y que era gratis el pescado que comían allá en Egipto. Recordándose de los pepinos y los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca porque no están comiendo carne, sino que lo que están comiendo es maná. Yo le pregunto, hermana, ustedes sabiendo lo que es el maná hoy día, ustedes sabiendo que esto es pan del cielo que bajó pan de Dios que bajó del cielo, ustedes sabiendo que el maná dice que es ese Cristo, ¿verdad? Que él es el pan que bajó de Cristo. Jesús dice que él es el pan que bajó del cielo. ¿Qué usted piensa del maná? ¿Usted estaría dispuesta a comer maná todos los días?
usted estaría igual que el pueblo de Israel quejándose. Aquí en el verso 17, el verso 7 al 9 nos da una descripción de cómo se veía el maná. Dice que era como una semillita de culantro, era de un color como de bedello, eh, color como crema, y se esparcía por toda la tierra. El pueblo los recogía y ellos lo podían moler. Estas semillas, ellos las podían moler. A veces cuando usted ve los dibujitos le ponen como si fueran unas hojuelas, porque habla en algún versículo habla de unas hojuelas, una traducción, pero realmente dice que era como una semilla de culantro, ¿ok? Y la semilla de culantro son como unas bolitas. Y eso luego dice que ellos lo molían en molinos o lo majaban en los morteros y luego lo cocían en la caldera como si fuera una torta, literalmente como si fuera una harina, lo convertían como una harina y hacían como un bizcocho o un pan, como un pan. Y su sabor era como un sabor de aceite nuevo. Una descripción bien clara de cómo era el maná, de cómo se veía y de las cosas que podían hacer con ellas. No sé si ustedes ven toda la variedad que uno hace hoy día con el pan. Literalmente ellos podían hacer todas esas mismas variedades con esta semilla que ellos molían y luego la preparaban como tortas. Hermana, ¿sabe que cuando la gente lloraba diciendo estoy cansado de comer este maná, lo único que tenemos aquí es este maná y se me seca el alma de comer maná todos los días? ¿Sabe que ellos estaban despreciando al Cristo, verdad? ¿Usted ha escuchado a algún hermano? Ay, yo estoy cansado de estar escuchando la misma cosa todo el tiempo. Estos predicadores siempre están hablando la misma cosa. ¿Por qué tú quieres que hablen otra cosa? Si la Biblia es la misma, la Biblia no ha cambiado. Tienen que hablar la misma cosa. No pueden cambiar el mensaje. Si cambian el mensaje van a ser castigados. Así que no nos extrañe volver a escuchar las mismas palabras, porque esas palabras son de vida. No nos quejemos cuando estamos comiendo el mismo maná, estamos comiendo el mismo pan, ¿okay? La misma alimentación espiritual. Llega un momento que Dios quiere destruir a este pueblo porque se están quejando. Y Moisés ora por ello. En este capítulo, en estos versos 4 al 15, Moisés ora a Dios, por favor, no, no los destruya. Mejor destruyeme a mí, dice él, sal de mí. Quítame a mí este problema mejor. Déjalo a ellos ahí, quítame a mí el problema. Y Moisés ya no podía soportar más y le pide a Dios hasta la muerte. Dice, mira, mejor quítame la vida. Es preferible que me quite la vida y yo no tener que seguir lidiando porque ya él no entendía por qué ellos lloraban. Si ustedes se acuerdan de que ellos salieron de Egipto, allá en el libro de Éxodo, ellos estaban ya quejándose de que salieron. Se quejaron del agua, de que no había agua. Se quejaron de que querían volver para atrás, se levantaron grupos para tratar de volver hacia atrás, volvieron a quejarse del agua otra vez, ahora, y se quejaron de que no tenían comida, le manda el maná, le manda el agua, ahora dicen, no, espérate, ahora nos falta carne, no tenemos carne. ¿No se da cuenta cómo el ser humano siempre quiere más? Pero no quiere más de Cristo, no se conforma con las cosas que Dios le da, siempre está buscando más y más. Y Dios está buscando que su pueblo esté contento con lo que Él le da, porque viene de Él, viene de Él. Así que ah, está aquí Moisés en un punto de que ya no puede más y le dice, mira, mejor quítame la vida. Bueno, Dios le dice, ¿sabes qué? Le hace una promesa. Le voy a dar carne y le voy a dar tanta carne, no por un día, no por 2 días. Y recuerden, ustedes recuerdan que habíamos hablado de la cantidad en el censo que se pasó. Hablaban de que eran unas 600.000 personas. ¿Se acuerdan de ese número? Eran más de 600.000 personas, solamente hombre y niño. Y él habla de ese número de personas, dice Moisés. ¿Cómo tú le vas a dar? Aquí está, 600.000. Dice 600.000 de a pie. Es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices que le va a dar carne. Y dice Dios, no le voy a dar carne por un día, ni por 2 días, no, ni por 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero. Por un mes entero le voy a dar carne. Hasta que le salgan por las narices le voy a dar carne, dice el Señor. Para que dejen de estar diciendo, ay, ¿para qué salimos de Egipto? Porque así es que están. Así que están todo el camino. Y no un día, 2 días, a los 3 días ya ellos se estaban quejando, hermana. A los 3 días ya se estaban quejando. Así que el Señor dice, ¿sabe qué? Voy a darle la carne. Ahora, él se enfocó, es interesante cómo Dios escucha a Moisés. Entiendo que el pueblo te está pidiendo carne, se la voy a dar. Pero él escuchó que él estaba cansado.
que tengo mucho trabajo, que estoy agotado. Prefiero morirme ahora mismo que seguir lidiando con esta gente. Y dice Dios, ¿sabes qué? En cuanto a eso, tras que te voy a hacer esa promesa y les voy a dar carne por un mes. Búscame a esos 70 varones que sean ancianos del pueblo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo Dios está escuchando la necedad del pueblo y está escuchando la súplica de Moisés al mismo tiempo. Volvemos a ver otra vez, Jehová oyó. Recuerden, enfóquense en ese tema porque es hermoso ver que Dios está oyendo. Escucha al pueblo quejándose, pero está escuchando la oración de Moisés también. Y le dice, mira, búscame 70 ancianos. Y quiero hacer una aclaración. Estos 70 ancianos que se está hablando aquí no son aquellos hombres que Jethro le dijo a él que cogiera en Éxodo 18. Y voy a buscárselo un momentito para hacer esa aclaración. Voy a ir aquí a Éxodo 18 porque a veces la gente piensa que es lo mismo y no es lo mismo. ¿Ok? Ya mismo le voy a explicar por qué no es lo mismo. En el capítulo 18 de Éxodo, ellos todavía están en el monte Sinaí. Y esto que está pasando ahora es en el camino a Parán. ¿Ves? Son dos episodios completamente separados. No es la misma situación. Adicional, los hombres que Jethro le pidió que buscaran a ellos eran jóvenes, hombres, varones. No decía que fueran ancianos. ¿Ok? Bien importante. No, decía que tenían que ser varones que fueran temerosos de Dios de verdad, dice el verso 21. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Este grupo de líderes no son estos 70 que se está cogiendo en el libro de Números. No lo confunda. Estos eran hombres que iban a estar juzgando, se iban a dividir en grupos de 1000, por ejemplo, iba a haber un líder para esos 1000, pero dentro de esos 1000 iba a haber, por ejemplo, si eran 600,000, estamos hablando de 600 hombres que iban a estar sobre líderes de 1000. Luego de esos 1000 iban a haber unos líderes para 100. O sea que dentro de esos 600 hombres tenemos ahora 100, 100, 100, 100 por 6. Estamos hablando de 600 más. ¿Ok? Adicional, o sea, líderes. Tenemos líderes de 10, líderes de 50 y líderes de 10. ¿Ok? Así es como lo están divididos. O sea que son un montón de hombres que iban a estar como líderes y el grupo más pequeño era 10 hombres y había un líder ahí sobre esos 10. Luego habían 50 hombres, o sea, 10, 10, 10, 10, 50, y había un líder sobre esos 50, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Yo espero que sí, que no lo haya confundido. El verso 21 lo dice bien claro. No es el mismo, no es lo mismo que está pasando aquí en el verso 11. En el verso 11, cuando dice Dios, escoge 70 ancianos, varones ancianos, 70. Y ahora pasa algo muy especial. Les voy a dar a estos hombres del espíritu que le di a Moisés, le voy a dar a estos hombres. Y estos 70 hombres dice que estaban profetizando. Le dijo, párense todos alrededor del tabernáculo, los 70 ancianos. En el Nuevo Testamento se menciona esos ancianos de Israel. Y siempre se tenía ese grupo de 70. Creo que los estudiosos lo llaman Sanedrín, pero cuando tú buscas en la Biblia la palabra Sanedrín en sí como que tú no la encuentras, pero sí encuentras los ancianos de Israel. Esa es la forma que se identifica a estos 70 ancianos. Y siempre habían 70 hombres que supone que iban a juzgar con el mismo espíritu que tenía Moisés. Y usted dice, ay, ¿y cuándo Dios le puso el espíritu de Dios a Moisés? ¿Verdad? Interesante. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a mandar a Moisés allí en la zarza? Él le dio poder para hacer milagros.
pone la vara y se convierte en una serpiente. Agárrala y va a ser una vara otra vez. ¿Se acuerdan de esos milagros? Eso se hace con el poder del Espíritu Santo, no es de otra forma. Y entonces Dios ahora le dice a esos 70 hombres, yo le voy a poner el mismo espíritu de Moisés para que te ayuden en el trabajo. Y dice que esos 70 varones estaban allí, pero habían dos que no habían llegado al campamento, o sea, no habían llegado al tabernáculo. Y esos dos allá en el campamento donde estaban, allá estaban profetizando también. O sea, es bien interesante que Dios lo escogió y dijo, espérate, Dios le dijo a Moisés, busca a estos 70 ancianos y ellos van a recibir del espíritu que tú tienes. Dice, cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Esos hombres empezaron a profetizar porque tomó del espíritu que estaba en él y lo puso sobre esos 70 ancianos. Yo, wow, qué hermoso. Y Dios, escuchando la necesidad de Moisés, lo ayuda. Ahora, él no se ha olvidado de lo que habían pedido, de la queja que había traído el pueblo y de la promesa que él había hecho. Así que vamos ahora a ver esa promesa de los versos 31 hasta el 35. Y yo quiero que usted busque las veces que usted ve en estos dos capítulos, las veces que usted ve la ira de Dios. Yo se lo subrayé en rojo si usted lo encuentra, porque Dios se airaba cuando veía al pueblo quejándose, ¿ok? Dios se llenaba de ira. Y yo se lo subrayé en el verso 11:1, y luego se encuentra otra vez en el 11:33. Bueno, dice que Jehová, para cumplir su promesa, vino un viento fuerte. Estoy ahora en los versos 31 al 35. Dios cumple su promesa y mandó codornices. Y yo quiero que usted vea la cantidad de codornices que Dios mandó, porque uno lo lee con calma y yo me sorprendo. Dice que a un lado del campamento tú podías ir un día de camino buscando codornices y había codornices todo el camino. Imagínese, un día usted caminando, todo eso estaba lleno de codornices hacia un lado. Había otro lado, igual, un día de camino hacia ese lado, completo, lleno de codornices. Y luego dice que había casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, tras que había un camino, un día de camino, que tú podías ir caminando y iba a encontrar codornices. Adicional, la profundidad era de casi 2 codos. Y si ustedes saben lo que son 2 codos, es la medida desde su codo hasta el palmo. Es lo que explica la Biblia. Estamos hablando de 1 pie y medio, pero dice que eran casi dos. Y eso es casi 3 pies de altura, lleno de codornices. Y si usted tiene 5 pies, imagínese por dónde estaba la cantidad de codornices. Si usted tiene cerca de 5 pies, 5,2, eran casi 3 pies de altura, lleno de codornices. Y un día de camino hacia ambos lados. Dice que el pueblo decidió pasarse levantado todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente. Estamos hablando de 36 horas despierto. ¿Ustedes saben haciendo qué? Recogiendo codornices. Recogiendo codornices por 3 días, 36 horas. Estamos hablando de un día completo, toda la noche completa y el otro día completo. Calculando de horas de 12 horas. Estamos hablando de 36 horas. Y dice que el que menos recogió 10 montones de codornices. El que menos recogió. O sea, que hubieron gente que recogieron mucho más. Pero el que menos recogió 10 montones de codornices. Y el verso 33 dice que aún no estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió con el pueblo. Y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Se acuerdan lo que leíamos allá en Corintios? Que dice, y no codiciéis como ellos codiciaron. Esto es que está hablando. Y perecieron allí todos esos codiciosos que cogieron
montones de codornices porque querían saciarse de tantas codornices. Hey, recuerden que el corazón lo conoce Dios. El corazón lo conoce Dios. Vino esa plaga y se quedaron allí en esa ciudad llamada Hazeroth. Y allí en Hazeroth se quedaron. um, pues estaban recogiendo todo esto y ahora estaban sepultando a todos estos codiciosos que murieron por la plaga. ¿Ok? Ahora vamos al capítulo 12. Todavía estamos en Hazeroth, estamos en el camino todavía, no hemos eh, llegado todavía a Parán. Estamos en el capítulo 12 y el capítulo 12 vemos a María y Aarón hablando contra Moisés. Y la queja era porque Moisés había tomado una mujer cusita. Ay, eso era supuestamente esa era la queja, que él había cogido una mujer de la ciudad de Cusa. Por eso se llaman cusita. Pero oigan lo que ellos dijeron. Y vamos a volver otra vez a que Dios, oye, Jehová está oyendo las cosas que tú dices, hermana. Si tú, miren, estamos viendo aquí ahora el chisme. María y Aarón, dos hermanitos, los dos hermanitos del líder de Moisés. Y estos dos hermanitos, oigan lo que dijeron. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y hermana, miren quién lo estaba oyendo. Y lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Y aquí el varón Moisés dice que era un hombre manso. Y voy a leerle ahora estos capítulos del 4 al 15 porque me parecen bien interesantes las cosas que pasaron. Y anote cuando usted vea lo que está pasando, anótelo, dése cuenta qué está pasando en esta parte de la historia. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Ahora vemos a Dios no solamente hablándole a Moisés, sino que también le está hablando a Aarón y a María, porque recuerden la pregunta que ellos hicieron. ¿No habla Dios también por medio de nosotros? ¿Es solamente a Aarón que le habla, a Moisés que le habla? Supone que también nos habla a nosotros. ¿Es ok? Yo le voy a hablar ahora mismo a ustedes tres. Salgan vosotros tres al tabernáculo de reunión. Vayan allí al tabernáculo de reunión. Y ellos salieron allí al tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Venga, vengan acá, párense aquí. Y ellos vinieron ambos. Y él les dijo, oigan ahora mis palabras. Yo no sé si usted puede ver lo que está pasando, pero ya Dios no está hablando con Moisés. Dios está hablando con Aarón y María exclusivamente. Le dice, oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, yo le voy a aparecer en una visión o en un sueño voy a hablar con él. Oigan bien, cuando haya profetas entre ustedes, yo le voy a hablar en visión o le voy a hablar en sueño. Pero ¿sabes qué? No hacía Moisés. Moisés no tenía que dormir para escuchar la palabra de Dios. Moisés no tenía que ver una visión de un oso o de un, como por ejemplo, vemos un ejemplo, el profeta Daniel. Daniel era un profeta que él veía visiones. Ezequiel veía visiones y era la forma en que Dios les hablaba. No hacía Moisés. Y le está aclarando a ellos, hey, a los profetas que ustedes van a tener entre ustedes, le voy a hablar por sueño, como a José. José revelaba sueños. Y José tuvo sueños y Dios le hablaba por esos sueños. ¿Ok? Tenemos a Daniel. Daniel, Dios le dio visiones y Dios le hablaba por esas visiones. O Ezequiel, estoy trayendo esos ejemplos, hay muchos más. Pero a Moisés, yo le voy a hablar directamente, como si yo estuviera aquí hablando cara a cara, hablaré con él. Despierto, no está durmiendo, no está viendo un muñeco. Estoy hablando con él directamente, cara a cara, claramente. Oigan bien. Y hay algo bien interesante que dice Moisés. Al principio decía que él es manso, pero luego dice que es fiel en toda mi casa. Ay, oiga, qué hermoso que Dios pueda decir de mí. Tú ves, Wanda,
esa es fiel en toda mi casa. Pues tú ves a María, ella es fiel en toda mi casa. Que Dios pueda decir eso de nosotros, hermana, eso es algo grande. Eso debe ser algo glorioso para nosotros. Que nosotros podamos escuchar esa palabra cuando dice, entra al reposo de tu Señor, siervo fiel. ¿Se acuerdan de esa parábola, verdad? El Señor dice que ese siervo fiel, Dios le dice, entra al descanso de tu Señor, porque has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pues eso es lo que está diciéndole a Moisés. Moisés es un siervo fiel en mi casa. Y yo voy a hablar con él cara a cara y le voy a hablar claramente, no por figuras. Moisés no va a ver visiones y después no saber qué está pasando. No le voy a dar sueño, que estaba durmiendo y se soñó esto, aquello, y me soñé con un manojo de maíz, me soñé con la luna. No, 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 no va a ser por sueño como habló con José, o por visiones como habló con Daniel. Voy a hablar con él aquí cara a cara. Verá la apariencia de Jehová, la apariencia. Recuerden que él pudo ver la espalda de Jehová, pero no su cara. Y cuando él dice que hablaré cara a cara con él, es decir, que va a estar despierto, voy a estar hablando con él, que él sabe que estoy hablando con él, no con otra persona. ¿Ok? No, no son sueños, no está dormido. Entonces, cuando le dice él, hey, ¿no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Tú no tienes temor de hablar en contra del predicador, que es un siervo de Dios? ¿Tú no tienes temor de juntarte a hablar contra una sierva que está trabajando para el Señor? ¿Tú no tienes temor de ponerte a hablar en contra de un siervo de Dios? Entonces, dice ese verso 9, la ira de Jehová se incendió contra ellos y se fue, airado, enojado. Entonces vemos que la ira del Señor se encendió contra ellos, porque no tuvieron temor de hablar en contra de un siervo de Dios. Y dice que la nube se apartó del tabernáculo. Recuerden que la presencia de Dios estaba en la nube o en la llama de fuego. Y dice que cuando se apartó la nube, dice que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba toda leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Le voy a hacer una anotación que me doy cuenta. Yo digo, ¿por qué María fue la que quedó leprosa? Habían dos personas hablando, pero nada más mencionan como que una persona habló y el otro oyó. Y ese que habló fue el que recibió el castigo, no los dos. Noten que ella quedó leprosa, pero Aarón no quedó leproso. Una persona puede venir a donde ti con un chisme y miren la actitud de él. Hemos hablado locamente. Él se incluye en esa conversación, aunque no dice como que él habló, pero ¿por qué él no recibió castigo igual? Dice, locamente hemos actuado y hemos pecado. A veces tú tal vez no estás hablando, pero estás ahí escuchando lo que están diciendo del hermano o de la hermana. Y te hace partícipe de ese pecado, a menos que confiese. Aarón fue el que salió confesando. Hemos hecho locamente, ¿verdad? Y cuando dice que no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés vuelve a orar. Recuerden otra vez lo que estamos viendo. Dios oye. Y Moisés viene y le ora y le clama a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Pero respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación.
Y así María fue echada 7 días fuera del campamento. Y el pueblo no pasó, se quedó ahí, no pasó adelante. Y se quedó ahí esperando hasta que se reunió María con ellos. Y después de esto partió de ahí, de Hazerot, donde estaba, y acamparon en el desierto de Parán. O sea, 7 días más duraron ahí. María fue castigada con esta lepra. Y vino a mi corazón, hermana, este versículo de Hebreos. Hebreos 12:5 dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Vemos al Señor reprendiendo, castigando, disciplinando a María. O sea, a Miriam. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y vemos a Dios tratando a María o Miriam, como algunos llaman, como una hija. Y dice, no, es que tengo que disciplinarla. Tiene que haber una disciplina. Y ella por 7 días tuvo que estar fuera del campamento recibiendo esa disciplina. Y luego dice que salieron de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Para la próxima semana vamos a estar viendo qué estuvieron allí, cuáles son las cosas que acontecieron allí en Parán. Vamos a estar viendo diferentes historias de lo que pasó mientras estaban acampando allá. Ahora, en este camino, ¿qué aprendemos de estos dos capítulos? La queja y el chisme, Dios los oye. Cuando la ira de Dios viene sobre los que se quejan y chismean. Podemos tener esto en alerta. Esto es una alerta, hermana. Pero recuerden lo que leímos en 1 Corintios 10, ¿verdad? Estas cosas están escritas para que no murmuren como ellos murmuraron. Han sido escritas como ejemplo para nosotros, para que no hagamos las mismas cosas que ellos hicieron. En Romano nos habla de que hospedemos sin murmuraciones, dice allí Romano 12, que cuando tú vayas a hospedar a alguien, lo hagas sin murmurar, sin quejarte, sin chismear. Pues Dios no está de acuerdo con esto. Otra cosa que aprendemos también, que Dios escucha también la oración de los justos. Dios está escuchando la oración de los justos. ¿Cuántas veces oró Moisés y Dios lo escuchó? Y Dios hizo como Moisés pedía en todas las ocasiones que Moisés oraba, Dios lo escuchaba y le respondía. Y hacía lo que él pedía en esa oración. Cuando miramos estos versículos de Proverbios 15, verso 29, dice que Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Cuando María estaba de chismosa, él le habló, pero dice que luego se fue. Dios se fue de allí. La nube se fue del tabernáculo. ¿Se acuerda que Dios no puede estar donde hay pecado? Y tuvieron que sacar a María de allí del campamento. Y Salmos 34:15 nos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está escuchando el clamor de los justos. Dios estaba escuchando a Moisés cada vez que Moisés venía suplicándole o trayéndole una situación, un problema. Dios lo estaba escuchando y Dios lo hizo lo que él pedía. Eso es lo más hermoso. No solamente lo escuchó y ya, sino que le puso atención. Dice en el verso 17 que claman los justos y Jehová oye, hermana. Jehová oye y los libra de todas sus angustias.
Al principio, antes de empezar la clase, hablábamos de cómo nosotros oramos para que ese niño no necesitara esa operación. Y Dios escuchó nuestra oración, hermana. Después de visitar tantos médicos y de tantos diagnósticos, Dios escuchó nuestra oración. Y ya casi preparándonos ya una semana para la operación, dice, no, ya no necesito operación. Yo, gloria a Dios, Dios escucha la oración de los justos. Él oye cuando le clamamos. Y para terminar con primera de Pedro, capítulo 3 verso 12, dice el Señor que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y algo que nos dimos hoy es que no solamente le está escuchando la oración, sino que también está escuchando nuestras quejas, nuestros chismes y todas palabras soeces que puedan salir de nuestras bocas. Y nosotros seremos juzgados por esas palabras si nosotros no nos arrepentimos de las cosas que decimos. Así que oremos que el Señor nos ayude a que no chismeemos más, que no hablemos de nuestros líderes, hermana. Usted es un siervo de Dios trabajando y ore por él y pídale a Dios que Dios lo ayude, pero no esté de chismoso hablando en contra del siervo de Dios, porque Dios oye esas cosas y se llena de ira, que es lo más terrible, porque nosotros no queremos caer sobre la ira de Dios. Nosotros no queremos caer sobre el juicio de Dios. Así que oremos para que Dios nos ayude a correr, hermana, del chisme. Y cuando alguien venga a chismearte, mira, confiesa como hizo Aarón, confiesa. Confiesa el chisme. No lo sigas para adelante. No lo repitas. Confiésalo. Y ora al Señor para que perdonen. Y busquen la verdad. Busquen orar por ese que está en cualquier situación que esté. Así que Dios nos ayude, hermana, que estos capítulos que están aquí, que están hechos, están aquí para que sean ejemplo para nosotros, según dice las Escrituras, que nosotros podamos ver esos ejemplos y que no hagamos las mismas cosas que ellos hicieron. Hermana Yané, ¿nos puede dirigir en oración para terminar, por favor? Claro que sí. Amantísimo Padre Celestial, Padre Eterno, Padre Todopoderoso, gracias Señor. Gracias por esta hermosa clase, Señor. Gracias porque una vez más aprendemos lo importante que es aprender y estudiar el Antiguo Testamento, porque ahí están todas las cosas que tú quieres que hagamos, Señor, hoy en día. No es solamente para decir, eso era antes, eso era para los judíos, para los israelitas. No, eso es también para nosotros. Y gracias por la hermana Wanda que se prepara y nos muestra eso, Señor, y nos muestra que toda la escritura es para enseñar y para redarguir. Gracias, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a que pongamos todo esto en nuestras vidas, que lo pongamos en nuestro caminar cada día, Señor, que dejemos de quejarnos, que dejemos el chisme. Es algo que tú odias, Padre. Realmente el chisme es algo que hace mucho daño, Señor, en las congregaciones, en las familias, entre los hermanos, entre el mundo entero, en el trabajo, donde sea, Señor. Ayúdanos, Padre, a que dejemos eso en nuestras vidas, a que sigamos los mandamientos que tú nos has dejado, que sigamos la enseñanza que nos has dejado. Gracias, Padre. Ayúdanos a que todo esto se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones. Bendito Señor, te pido que bendigas a cada una de las familias aquí representadas, aun las que no han podido estar, que normalmente están aquí, Señor, bendícelas. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar. Gracias por la palabra, gracias por la palabra que está escrita, Señor. Te pido todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que reina por los siglos de los siglos. Amén, Señor Santo. Amén. Amén, amén, amén.